Saludos, hoy en el capítulo, la clase de hoy vamos a tocar los componentes activos y otra serie de componentes. Para los que me están siguiendo en el libro, es la página 57, el capítulo 4, página 57 del libro, capítulo 4. Estamos tocando, pues como dije, los componentes activos. Vamos a hablar de ellos, de algunos de ellos, y vamos a ir continuando con la data. Recuerden, el libro que estamos utilizando es el manual. Mi recomendación es que lo tenga disponible. Recuerden, la página lo consigue. ¿Okay? Los componentes activos que voy a tocar. El diodo, el primero que voy a tocar, es un componente que permite el flujo de electrones en una sola dirección. O sea, en una dirección y no en la otra. Originalmente los diodos eran tubos al vacío, pero los diodos modernos son componentes de estado sólido. Son construidos con materiales de estado sólido. Suena extraño, pero sí tengo que ser repetitivo en cuanto a eso. Son construidos como una unión de material P y N. Una válvula electrónica también se les conoce de esa forma porque van a dejar pasar electricidad dependiendo de cómo yo controlo y de cómo yo configuro ese diodo. Hay diferentes tipos de diodos. Los cuatro que más vamos a tocar aquí son los diodos PN, el diodo Schottky, el Zener y el diodo LED. Claro está, existen otros tipos, pero lo que vamos a mantenerlos son esos cuatro. Aquí tenemos una muestra de los diferentes diodos para que usted vaya teniendo una idea de los empaques y cómo pueden verse esos diodos. Okay, los diodos y rectificadores, los diodos de unión usan material PN para bloquear el flujo de corriente en una dirección. La corriente fluye cuando un voltaje es aplicado desde el material P al material N. Usted le aplica voltaje en el material P y él va a empezar a dejar pasar la electricidad al material N. En el caso de los diodos de silicón, cuando llega el voltaje a 0.7 voltios, él empieza a pasar el voltaje. Y en el caso de los diodos de germanio, que es otro material, pues cuando empiece a pasar de 0.3 voltios. Así que se dice que los diodos de silicón tienen un voltaje de 0.7 voltios y los diodos de germanio de 0.3 voltios. Esa es una forma en la que se refieren a esos diodos. Y vemos cómo trabajaría el asunto del material N y el material P y cómo pasaría la información del ánodo al cátodo. ¿Okay? Esa sería la imagen que tenemos en este slide de la presentación. ¿Okay? Importante, los componentes semiconductores, en el caso de los diodos, todos tienen un datasheet. Todos los semiconductores van a tener un datasheet, una hoja de información donde usted va a encontrar diferentes valores. Y pues si usted se siente y los analiza, por ejemplo, va a encontrar estos tres que son importantes: el Peak Inverse Voltage, el Peak Inverse Voltage, el PIV, que es el pico inverso de voltaje. Básicamente eso es el voltaje máximo en reversa antes de que se dañe el diodo. ¿Okay? Si usted invierte el voltaje o le pone el diodo al revés en el circuito, dependiendo de cuánto voltaje él tolere antes de dañarse en reversa, pues ese va a ser su peak inverse voltage. También va a encontrar el average forward current o la corriente promedio hacia adelante. Esto es una forma de traducirla más o menos. La va a encontrar marcado como el IF. El IF o la corriente hacia adelante, que también le llaman, esa corriente que pasa exceder el valor del diodo, puede destruir la estructura interna por el calor. Se puede dañar cuando pasamos la corriente que él puede tolerar, que él puede pasar, que eso también es importante. Lo vamos a ver en el datasheet. ¿Por qué? Porque hay diodos de 12 amperes, de 5 amperes, de 3 amperes, de diferentes tipos de amperaje, dependiendo de la corriente con la que estemos trabajando, ¿okay? O de la electricidad con la que estemos trabajando. Vamos a utilizar componentes que toleren ese tipo de voltajes y corrientes y la electricidad que estamos usando. También está lo que se conoce como el Junction Capacitance. El CJ está marcado así en el datasheet. CJ es cuando la polarización inversa, cuando usted conecta al revés el diodo, esto va a hacer que las capas de material P y el material N actúen como placas de un pequeño capacitor, como si fuera un capacitor. Así que
mientras más junction capacitance haya, más CJ haya, más tiempo va a tomar en cambiar el diodo de transmitir, va a tomar el tiempo de cambiar de pasar electricidad de un punto a otro, del ánodo al cátodo pasar electricidad. Mientras más CJ haya, más tiempo va a tardar en pasar esa electricidad desde el ánodo al cátodo para que pase la electricidad por el diodo. ¿Okay? Así que estos valores son importantes. Los tipos de diodos que hemos hablado, el diodo PIN tiene baja caída de voltaje, se utilizan para switch en la radiofrecuencia. Se llama de esta forma a un diodo con una estructura de 3 capas. Se le dice diodo PIN porque va a tener material P, material I y material N. O sea, va a tener 3 tipos de materiales y esos 3 tipos de materiales unidos en el sistema para crear este tipo de diodo. ¿Okay? El diodo Schottky básicamente son de unión de baja capacitancia, o sea que conducen rápidamente, permiten operación en frecuencias altas. Se le llama así en honor al del físico alemán Walter H. Schottky. Es un dispositivo semiconductor que proporciona cambios muy rápidos. Como tiene baja capacitancia, que fue lo que mencioné hace un rato, como tiene baja capacitancia entre el material P y el N, él rápidamente puede cambiar y conducir, así que se utiliza mucho en radiofrecuencias por los cambios de frecuencia y especialmente en frecuencias altas es bastante utilizado. Aquí tenemos una muestra de lo que pudiera hacer y tenemos el símbolo con el que lo vamos a encontrar. Si se fija, va a encontrar que el símbolo tiene una S. Yo lo identifico de esa forma. Si se fija, la forma del cátodo, de la marca del cátodo, la famosa raya, en vez de ser una raya sencilla, tiene una forma de S. Y esa es una forma de verlo para poder identificar que es un diodo Schottky. No siempre los vamos a ver así. Casi siempre lo recomendable es ver el diagrama con calma para establecer de qué tipo de diodo tenemos. Pero es una forma de verlo. En muchos diagramas puede aparecer de esa forma. ¿Okay? Sigo entonces. El diodo varactor es de polarización inversa, funciona como un capacitor variable. Volvemos, el asunto de la capacitancia va a hacer que funcione el diodo rápido o lento. En este caso, un varactor funciona parecido a un capacitor variable. Así que, según lo ajusto, si se fijan el símbolo, parece que tenemos un diodo y un capacitor en el mismo dibujo, en la unión básicamente de esos dos símbolos. Y cómo funciona, pues básicamente como un capacitor, pero no es un capacitor, es un diodo varactor o un varactor simplemente y sencillamente. Ahora aquí tenemos el diodo Zener. Miren el símbolo del diodo Zener. El símbolo parece que el cátodo hace una Z diferente al de la S. Verifiquen bien los símbolos para que vean las diferencias. El diodo Zener se usa generalmente como un regulador de voltaje. Están hechos de silicio, son parte esencial de los reguladores de voltaje y por lo tanto dentro de los power supply vamos a ver mucho estos equipos, estos diodos, perdón. Así que son equipos que van a tener comúnmente diodos Zener. Ahí los vamos a ver. Y yo me atrevería a decir que son de los más utilizados en la radioafición y en la electrónica en general. Cambiando un poco de componente, ahora vamos a ver los transistores bipolares. Los transistores de unión bipolar, que es el nombre correcto, o los transistores BJT. Estos transistores tienen 3 electrodos o 3 patitas, como a mí me gusta llamarlos, para que sea fácil identificarlos y relacionar los electrodos. Los 3 electrodos son el colector, la base y el emisor. Se marcan como CBE, en inglés son collector, base and emitter. Así que las letras de inicial no cambian. Controlan el flujo de la corriente entre la base y el emisor. Okay, a usted le pone electricidad y los va a utilizar para controlarlos. Aquí están los diferentes símbolos.
Les recuerdo para que sea fácil identificar, el NPN está aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, a la derecha está el PNP, y para yo identificarlos y poderlos diferenciar, el truco que uso es los PNP están contra la corriente. La flecha, si usted se fija, está al revés. Así que por eso uso el término en contra la corriente. ¿Ok? Y así los recuerdo más fácil. Los transistores, seguimos hablando de ellos. Con una corriente pequeña de base a emisor, yo puedo controlar la corriente que va a fluir del colector al emisor. Pongo, por ejemplo, 1 ampere en la base a emisor, pero entonces de eso me va a permitir que del colector al emisor fluyan, por decir algo, 10 amperes. Porque recuerden que muchos de los transistores bipolares se usan como amplificadores. Así que aumentan de cierta forma la electricidad. Y esto es un ejemplo simplemente. ¿Okay? Controlan una corriente grande por una corriente pequeña. Y esa ganancia que se tiene, si yo controlo con 1 ampere y obtengo 10, eso se conoce como una ganancia. Tengo una ganancia de corriente que también se le conoce como el beta. Y pues aquí vemos unos dibujos de los diferentes empaques que podría conseguirse en los diferentes transistores. Hago la aclaración que estos no son todos, pero son la gran mayoría de los empaques donde usted puede conseguir los diferentes transistores. ¿Okay? El otro transistor que es muy utilizado dentro de la electrónica y dentro de la radioafición, los transistores de efecto de campo o los field effect transistors. ¿Okay? También tienen 3 electrodos. En este caso se les conoce como el drain, el source y el gate. En español les llaman el drenaje, la fuente y la puerta. Yo prefiero usar los términos en inglés. Drain, source y gate. Se controla el voltaje entre el gate y el source. Y los MOSFET. Los MOSFET son unos tipos de efectos de unos transistores de efecto de campo particulares. Pues en ese caso, en los tipos MOSFET se aísla el gate, el electrodo del gate se aísla un poco con una capa pequeña de óxido. Así que se crea ese óxido y crea una aislación pequeña, no es aislado 100%, sino que crea una dificultad para utilizar el gate, y entonces crean el efecto que se está buscando. Esos son los MOSFET. ¿Okay? Seguimos hablando de transistores. Una diferencia importante que usted puede para diferenciar entre los MOSFET y los Bipolar Junction Transistor. El BJT generalmente se usan para controlar corriente. En los MOSFET, generalmente en los FET en general, generalmente lo que controlo es el voltaje para mantener unos niveles de voltaje en particular. Los Bipolar Junction Transistor controlan la corriente, en los FET controlo el voltaje. Voltaje FET, corriente Bipolar Junction Transistor, BJT. Los transistores con alguna amplificación son de gran utilidad como switches, se utilizan como switch para voltaje y corriente, dependiendo del tipo de transistor que estemos hablando. Los transistores tienen saturación. Es un término que se utiliza cuando hay un aumento en la entrada, pero no hay cambio en la salida. Cuando usted conecta un transistor en un circuito y le pone un voltaje o una corriente, dependiendo del transistor que sea, él va a llegar un momento en que usted le pone, por ejemplo, voy a usar los números. Usted le pone un voltio y empieza, o 1 ampere y salen 10 amperes, ¿verdad? Y según aumenta en la entrada, le pone 1, 2 y salen 12. Le pone 3 y salen 15. Claro, porque tiene una ganancia, tiene un beta. El transistor va a tener un beta. Pone 5 y salen 25. Cuando el transistor, usted le pone 10 y aún así siguen saliendo 25, el transistor llegó al punto de saturación. El punto de saturación es cuando deje de que entra tanto y ya no cambia la salida, pues ya llegó al punto de saturación. Está saturado el transistor, así es como se conoce ese término. El caso del cutoff es cuando la señal de entrada se reduce la salida de corriente a 0. Vamos a poner, hay algunos casos en que el transistor
yo le tengo 12 voltios. Tiene 12 voltios y están saliendo, por un ejemplo, en el transistor están saliendo 24 voltios, 48 voltios. Pues según voy bajando la entrada, cuando el transistor diga 0, en la salida puede que esté recibiendo 5 voltios en la entrada, pero tiene 0 en la salida. Cuando lo subo a 6, por decir, a 6 voltios en la entrada, y ahora tiene 10 en la salida, pues el 5 es su cutoff. 5 es cuando automáticamente regresa a 0. Tiene voltaje en la entrada, pero no tengo en la salida. Así que ese es el cutoff del transistor. Okay, la saturación y el corte, la saturación y el cutoff representan básicamente un interruptor. Ahí es que yo puedo controlar la entrada y la salida del transistor y utilizarlos como un switch. Ok, así que un transistor en una caja de metal puede ser conectado al chasis o a un disipador de calor por un aislador. Básicamente los transistores casi nunca se conectan a ground, a menos que su caja lo especifique o sea necesario, dependiendo del diseño. Volvemos al asunto del diseño. Pues esto va dependiendo de cómo se haya diseñado el circuito, cómo se haya diseñado el equipo. Puede que veamos transistores conectados a las cajas con o sin aislador. Generalmente tienen aislador. ¿Okay? Así que estas son formas de ir hablando de los transistores. Tubos al vacío, otro componente activo. Todos los tubos al vacío tienen al menos 3 electrodos. Comparados con los transistores, se puede hablar de que son muy parecidos a un FET. Básicamente todos funcionan como un FET. Básicamente los tubos al vacío también operan en voltajes peligrosos. Típicamente operan en voltajes peligrosos, tan altos como 2000 a 3000 voltios. Use precaución todo el tiempo. ¿Ok? Terminología de los tubos al vacío. El filamento calienta el cátodo para emitir electrones. El filamento no cuenta como un electrodo y generalmente el filamento es lo que vemos dentro de una bombilla. Si usted pone una bombilla de las viejas, una bombilla incandescente, porque las fluorescentes ahora pues no, o las LED no tienen, bueno, las LED tienen un filamento, sí, pero la bombilla fluorescente no tiene un filamento. Pues si usted pone una bombilla incandescente, tiene un palito dentro, un pedazo, realmente es un material conductor, y ese material, cuando se le pone electricidad, brilla. Pues ese es un filamento, ese es el filamento. Por eso a los transistores, los tubos al vacío se les llaman, les dicen muchas veces bombilla, o mira qué bonita la luz del tubo al vacío, les encanta por ese detalle. Muchas veces hablan del tubo al vacío cuando dicen el tubo al vacío te iluminó. Pues hablamos de que ese filamento está calentando, está enviando electrones y entonces se trabaja. El cátodo es la fuente de electrones. El control grid regula el viaje de electrones entre el cátodo y el plate. El screen grid reduce la capacitancia. El supresor grid previene que los electrones viajen del plate al control o al screen grid. Y el plate recoge los electrones. ¿Qué estoy hablando en todo esto? Pues las partes de los tubos al vacío. Si mira la imagen aquí, tenemos, le llaman ampolla el cristal que cubre todas las diferentes áreas. El filamento, que sería el cátodo. La rejilla, que es una rejilla literalmente, que se pone entre el filamento y una placa. Y básicamente lo que hace la electricidad es viajar de un punto al otro. Y viajan de cierta forma. Así que no voy a entrar en la dinámica de la física y cómo es que viajan los electrones de un punto a otro. Pero esa es la idea. Viajan y estos son los diferentes puntos. Y dependiendo del tipo de tubo al vacío, vamos a ver más partes o menos partes dentro del tubo al vacío. El filamento calienta el cátodo, forzándolos a emitir electrones. El cátodo está normalmente conectado al ground. El grid controla el flujo de electrones. Controlando el grid sabemos cuántos electrones vamos a dejar pasar, o decidimos cuántos electrones vamos a dejar pasar. ¿Okay?
al plate, claro está. Las variaciones pequeñas en el voltaje del grid causan unas variaciones grandes en el flujo de electrones desde el cátodo al plate, lo que implica el plate básicamente se convierte en el ánodo de estos tubos al vacío. ¿Okay? El plate, lo que implica que la señal va a amplificar la señal de entrada. O sea, yo pongo X cantidad de señal en la entrada, el sistema lo va a amplificar y voy a tener mucha más señal de el mismo tipo de señal, pero amplificado en la salida, en el plate del sistema. El plate tiene un voltaje positivo aplicado, haciendo que atraiga los electrones emitidos por el cátodo. En la mayoría de los casos, el voltaje en el plate es suficientemente alto para ser fatal si se toca accidentalmente. Entonces, si no sabe bregar con estos equipos, no lo haga solo. Trabaje con alguien y asegúrese de que lo que está haciendo, esto puede ser fatal, puede matarlo directamente, inmediatamente, sin ningún perdón. ¿Okay? No, un error le puede costar la vida. ¿Okay? Tubos al vacío, los tipos tetrodo. Pues un tetrodo es un tubo al vacío con 4 electrodos. En vez de tener 3, va a tener 4. Tiene el cátodo, tiene el grid, el screen y el plate. El screen se incluye entre el grid y el plate y reduce la capacitancia. Eso se le llama el grid plate, que puede crear oscilación entre el grid y el plate. Se reduce la capacitancia grid plate, la capacitancia grid plate, que puede crear oscilación. Hay que tener cuidado porque puede que la oscilación no la queramos, pero puede crear oscilación y crear un ruido, una frecuencia, y entonces tengamos problemas. Pero eso es un tema de otra clase. Tubos al vacío se utilizan generalmente en amplificadores de HF. Un tetrodo moderno es utilizado en los amplificadores. Estos tubos al vacío se encuentran en muchas estaciones de radio aficionado y ahí vemos ejemplos mayormente en los amplificadores, en los famosos lineales de potencia, los tenemos ahí disponibles. Vamos a cambiar de nuevo el tema y aquí entonces vamos a entrar con los circuitos análogos integrados. Los ICs análogos o los famosos chips son usados para amplificación, filtrado, medidas y control de potencia. Un regulador de voltaje lineal es usado para mantener la salida de un power supply en un constante voltaje sobre un rango ancho de corrientes. Los amplificadores operacionales o los famosos op-amp son usados para circuitos DC y de audio. Son diferentes tipos de usos que tienen estos circuitos análogos. Aquí vemos diferentes tipos de circuitos análogos integrados, de ICs, como le llaman en inglés, IC análogos, y tenemos muchísimos tipos de estos. Pero también entonces tenemos los digitales. Los IC digitales operan con valores discretos del voltaje y corrientes. Representan los números del sistema binario con valores de 0 y 1. Los circuitos electrónicos digitales operan con solo un estado estable de operación, on y off, y los circuitos digitales pueden ser calculados o pueden hacer cálculos o controlar funciones. La tecnología CMOS quiere decir Complementary Metal Oxide Semiconductor. Esto es básicamente para crear óxido en el sistema y crear algún tipo de aislación. Es popular porque su alta velocidad y son bajos en consumo de electricidad. Los sistemas CMOS, los sistemas digitales CMOS son fáciles de utilizar porque no necesitan tanta electricidad. Y aquí está una tabla de cómo funcionan esos circuitos digitales que utilizan lógicas. Dentro de un circuito integrador digital vamos a ver funciones como el NOT, como el AND, como el NAND, como el OR, como el NOR, lo que se conoce también como las funciones exclusive OR o exclusive NOR. Y esto va a determinar, dependiendo de lo que tenga en la entrada, cómo va a ser la salida. Y usted va a decir, ¿y esto para qué lo necesito? Pues realmente conocimiento general. Los circuitos digitales trabajan sumando y restando, dividiendo y multiplicando, como algunas personas les dicen. Yo a mí me gusta para explicarlo de esa forma.
tienen unas funciones, cada una dentro de ese circuito integrado. Van a ver qué hacen estas funciones. Algunas multiplican, algunas dividen, juntas. Juntas realmente lo que se hace es que suman o restan. Una entrada da un 0, una entrada da un 1, y de ahí sacamos lo que es el código binario de unos y ceros, y combinando unos y ceros tenemos entradas activas y pasivas, pero se calculan basados en esta lógica que tenemos aquí, en estas funciones de lógica digital. Simplemente conocimiento general. ¿Okay? La lógica digital básica, los bloques básicos de construcción que ya vimos ahí en el slide anterior, se les llaman gates o puertas o inversores, gates o inverters, dependiendo de lo que haga. Un inversor cambia el 1 a 0 o el 0 al 1. En el caso de las funciones OR y AND, básicamente lo que hacen es sumar. Cuando se invierten, el OR y el AND son los famosos NOR y el NAND. Las tablas, los Truth Table, que son las tablas que puse al lado de cada símbolo, esas Truth Table te permiten saber cómo funciona el gate o el inverter. Dependiendo de cómo funcione, tú los aplicas para sumar en binario, en numeración binaria, y crear funciones lógicas. ¿Okay? En el caso de los flip-flop, que son funciones son unos gates o unos inverters, vienen los flip-flop, siempre van a tener dos estados estables, siempre. ¿Ok? La lógica secuencial está hecha de flip-flop alimentando a otro flip-flop, y esto de un flip-flop es básicamente una función lógica, es un gate, y lo que hacen es que se usan para contadores. ¿Cómo se usan para contadores? Pues un contador, un flip-flop de 3 bits. Así mismo le llaman un flip-flop de 3 bits o un contador de 3 bits. Le llaman de esa forma. Cada uno, un contador de 3 bits, cada uno con 3 flip-flops. Pues si el flip-flop tiene 2 estados, siempre vamos a usar la base de 2 y es de 3 bits. Pues usted puede contar hasta 8 estados diferentes. Puede contar hasta 8 cosas diferentes. Eso es 2 elevado a la 3, porque es de 3 bits. 2 es la base del flip-flop, que son los estados que siempre va a tener. Y como es un contador de 3 bits, o de 3 flip-flop, elevado a la 3. Y puede contar hasta 8 estados diferentes. Cuando hablamos de un flip-flop de 4 bits, que es como les llaman en la calle, un flip-flop de 4 bits. El flip-flop de 4 bits puede contar hasta 16 estados diferentes. Puede contar 16 cosas diferentes. Y así por el estilo. Si hablamos de un contador de 16 bits o un contador de 64 bits, pues sería 2 elevado a 64. Y haga el cálculo. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Saque la calculadora. Y 2 elevado a la 64 le va a decir cuántas funciones puede hacer ese contador de 64 bits. El famoso Shift Register, el registro de desplazamiento. Claro, lo famoso dentro de lo que es la lógica digital. Una matriz es una matriz sincronizada de los circuitos que pasan los datos en los pasos a lo largo de la matriz. Esto es básicamente cálculos matemáticos dentro de la lógica digital, de cómo se calcula para que funcione esto. El Shift Register lo que hace es que lleva un cálculo de cuántos cálculos ha hecho. Es un poquito tricky el asunto. En el caso de los circuitos integrados que se usan en radiofrecuencia, seguimos hablando de circuitos integrados, pero de diferentes tipos de circuitos integrados. El IC de radiofrecuencia, los IC que se usan en radiofrecuencia son designados para funciones comúnmente
para funciones de radiofrecuencia. Los utilizamos mayormente los radioaficionados usamos esto y se usan para amplificadores de alta ganancia y bajo nivel, para mezcladores, para mixer, para moduladores y demoduladores, en inglés modulators and demodulator, para filtros y para los famosos MMIC. El MMIC son los Monolithic Microwave Integrated Circuits. Estos se usan en los sistemas de microondas. Quiere decir MMIC, quiere decir circuitos integrados monolíticos de microondas. Trabajan, claro está, en frecuencias de microondas. ¿Okay? Un microprocesador sigue siendo un circuito integrado. Un microprocesador es una computadora en un solo circuito integrado, en una sola pieza, por decirlo así. Es capaz de hacer millones de instrucciones por segundo usando las combinaciones de los gates que hablamos. ¿Okay? Los gates lógicos y digitales y los gates y los inversores. Tienen puertas de entrada y salida en paralelo y seriales, tiene contadores y puede tener timers o temporizadores. ¿Okay? Casi todos se construyen en la lógica CMOS. ¿Okay? Seguimos dentro de los microprocesadores, tenemos la memoria. Un microprocesador va a tener una memoria. La memoria volátil, se pierde la data almacenada cuando la electricidad se remueve. La memoria no volátil mantiene la data permanentemente cuando la electricidad se remueve. Eso le llamamos RAM. La memoria no volátil, la memoria volátil le llamamos RAM, que quiere decir Random Access Memory, la memoria de acceso aleatorio. Puede ser leída o escrita en cualquier orden, pero si usted le quita la electricidad, se borró. Así que básicamente en una computadora de uso común, esto es donde los programas funcionan. Esa memoria está en constante uso y puede estar la data en diferentes puntos dentro de esa memoria. ¿Okay? La otra memoria que utilizamos mucho en computadoras y en diferentes modos es el Read Only Memory, el ROM. Es memoria de solo lectura. Read Only Memory. No puede ser cambiada, por lo tanto no es volátil. Si usted le quita la electricidad, se queda ahí. Una comparación, una forma de compararlo es el disco duro de su computadora, donde usted guarda la información. Los programas corren en el RAM, pero la data se guarda en el RAM. En el disco duro, en el ROM. Usted corre los programas en el RAM y la data se guarda en el ROM, en el disco duro de su computadora. Otro ejemplo de un ROM, los CD o los DVD que no son reescribibles. ¿Okay? Porque aunque, bueno, en esos casos, aunque son reescribibles, hay que cambiarle la data adentro, yo puedo escribir. Pero generalmente yo escribo el CD o el DVD y la data que está ahí se mantiene, no importa qué. Si la grabé con un virus, se queda el virus dentro. Si la data que está ahí no va a cambiar, no la puedo guardar en el mismo DVD. Si le hago modificaciones a la data y pretendo guardarla, no se me permite guardarla. Así que el disco duro es una memoria ROM, entre comillas, ¿okay? Pero los DVD, los CD son ROM, mientras yo no pueda reescribirle la data a ese medio. ¿Okay? Las interfaces pueden ser seriales o paralelas. Lo que conocemos como una interfaz serial dentro de los microprocesadores o dentro de las computadoras tiene una forma particular. Más adelante lo vamos a ir viendo cuál es ese conector serial y cuál es el conector paralelo. El conector paralelo básicamente es el que se utiliza para los printers. Se utiliza mucho en esa forma. Hoy día se ha ido cambiando la interfaz serial, o también se le conoce como RS232. Se ha sido cambiada básicamente por los USB. USB quiere decir Universal Serial Bus. Las computadoras modernas básicamente no tienen puertos RS232 o puertos seriales. Así que se usan los puertos USB y un convertidor. Usted compra un convertidor de USB a serial y ahí entonces pudiera utilizar equipos que son seriales
Esto ocurre mucho con los equipos de radioaficionado, radios al que ya tienen algún tiempo en el mercado, equipos que se diseñan directamente para utilizar seriales como los TNC. Espero que el TNC son Terminal Node Controller. Hablamos de ello, en el pasado se utilizaban para conectar la computadora. Bueno, todavía se siguen utilizando, pero no son tan comunes, para conectar los radios y las computadoras e enviar data a través del TNC conectado al radio. Así que esto se sigue utilizando, pero ya no son tan comunes, por eso tenemos los convertidores. ¿Okay? Y muchos de los radios modernos pues ya traen la interfase directa de USB. Donde se conecta directo el radio a la computadora, no tiene nada que tener intermedio. Eso le ahorra mucha electricidad, le ahorra corriente, malos ratos, porque mientras más cosas tiene que conectar entre el radio y la computadora, más complejo es el asunto. ¿Okay? Cuando hablamos de interfaces visuales o interfaz visual, ahí vamos a encontrar indicadores. En la interfaz visual, los indicadores son dispositivos que presentan información de encendido y apagado. Básicamente eran bombillas que se prendían y se apagaban, o prendían y apagaban varias veces para enviar un mensaje. Los equipos modernos tienden a utilizar LEDs de colores marcados por y pues esos LEDs dan un mensaje. El display, como le llamamos, básicamente son pantallas, dispositivos que presentan texto, números o gráficas de forma visual. Ahí usted ve la información de una forma o de otra, fácil de entender. Un LED, recuerde que es un diodo especial que produce luz cuando la electricidad pasa por él. Los LED están disponibles en diferentes colores, incluyendo blanco. Los LED han reemplazado las bombillas incandescentes porque duran más y usan menos energía y reaccionan más rápido. ¿Okay? Así que por eso se han ido cambiando los asuntos. Las pantallas de cristal líquido, las pantallas de LCD, Liquid Crystal Display, le llaman en inglés, Liquid Crystal Display, o pantallas de cristal líquido, se crean como un sándwich de cristal líquido entre paneles de cristal transparente. Piensa en dos pedazos de cristal transparente, se juntan y en el espacio dentro le echan cristal líquido, vuelven más cristal. Claro, con soluciones diferentes. Ya el LCD casi no está, es parte de la tecnología que usamos, pero se han desarrollado otras, el plasma, los LED, los display LED. Pero básicamente las pantallas de cristal líquido es eso, dos pedazos de cristal juntos, y dentro de ese espacio que hay entre esos dos cristales transparentes se echa un cristal líquido. Estas son las famosas pantallas. Empezamos a hablar de las pantallas blanco y negro, que fueron las primeras que llegaron, que simplemente dibujaban en los equipos, ponían los números. Pues eso era. En las calculadoras todavía se utilizan mucho. Son dos pedazos de cristal, dentro tiene un cristal líquido, una tinta, como mucha gente le llama, y esa tinta, que no es tinta, es cristal, esa tinta, si usted toca muy fuerte el cristal, lo puede romper la forma en que se puede romper los cristales externos, o que se corra la tinta, como le llaman, ¿okay? Rompe la pantalla. Cuando el voltaje se le aplica a los electrodos en el panel frontal, el cristal líquido gira y bloquea la luz o deja pasarla. Lo que hace es que según se le aplica voltaje, la pantalla, los cristales dejan pasar electricidad, ¿sí o no? ¿Okay? En el caso de los LCD requieren un ambiente o luz de fondo, ya que la capa de cristal líquido no genera luz. Esos cristales, ese sándwich que mencioné, no hay luz dentro, así que detrás de ese LCD hay que poner unas luces para que funcione y se vea lo que estamos haciendo dentro de la pantalla de cristal líquido. ¿Okay? Entramos en los circuitos prácticos ahora. Vamos a hablar de los rectificadores. Un circuito rectificador de media onda permite que la corriente fluya en la mitad de la entrada de la forma de onda de 180 grados del transformador. Un circuito rectificador full wave center trap tiene dos rectificadores de media onda alternando medio ciclos usando el center tap.
que es la toma del centro del transformador para crear un camino de retorno de la corriente. Básicamente lo que vamos a hablar aquí es de los circuitos dentro de un power supply. Voy a pasar varios slides. Esta información recuerden que está en su libro de rectificadores de onda completa, rectificadores de medio ciclo, el de medio ciclo negativo, y los rectificadores de filtrado. Básicamente lo que hacemos es filtrar. Voy a entrar en esta gráfica en este punto porque vamos a tener diferentes tipos de circuitos. Voy a quedarme aquí en esta gráfica, ¿ok? Perdón, aquí en esta, ¿ok? Dependiendo del rectificador que estemos usando, de ese circuito rectificador, porque un rectificador para efectos del power supply no es solamente un diodo. Hablamos ahorita de los diodos que son rectificadores. Y sí, yo puedo poner un solo diodo para rectificar la corriente, pero no es del todo efectivo. ¿Okay? Así que dependiendo del tipo de circuito rectificador, y aquí en vez de ser un diodo rectificador, vamos a hablar de circuitos rectificadores que van a tener diodos. Pueden tener una bobina, un inductor y un capacitor. ¿Okay? Dependiendo de cómo yo diseñe ese circuito rectificador, voy a tener una electricidad que entra con una forma de onda, y sale de ese circuito rectificador otra forma de onda. ¿Okay? Dentro de esto yo tengo que, básicamente lo que se hace es para convertir el voltaje de un tipo de corriente, para convertir la corriente, no voltaje, la corriente de un tipo de corriente a otro tipo de corriente. Voy a utilizar aquí el primer circuito que vamos a mano derecha. Si usted se fija en lo que vemos aquí es la entrada. En el primer circuito, la entrada es la corriente AC, la corriente que tenemos en nuestra casa, que utilizamos todos los días. Y al poner un diodo rectificador luego de la salida del transformador, mire cómo entra la electricidad, llega al transformador, luego del transformador se baja el voltaje generalmente. Puede subirse, pero en este caso lo que queremos es bajarlo. Bajamos el voltaje quizás de 120 voltios, lo bajamos a 20 voltios, por decir un número. De 120 voltios lo bajamos a 20 voltios. Y entonces ponemos un diodo rectificador. Ese diodo rectificador, si es de media onda, va a eliminar la mitad de la onda del AC. Mire el AC que sube y baja, pues ese diodo rectificador elimina la mitad de la onda, porque es un rectificador de media onda. Solamente ponemos un diodo y eliminamos la parte negativa de la señal AC. Se acuerda que la señal AC sube y baja y tiene una parte positiva y una parte negativa, y que cambia 60 veces por segundo. En el caso de los Estados Unidos, en Puerto Rico cambia 60 veces por segundo de positivo a negativo, por verlo de alguna forma, ¿ok? Para fácil manejo. Pues entonces ese diodo rectificador que ponemos ahí lo que hace es que elimina la parte negativa de esa onda que tiene un lado positivo y un lado negativo. Y ahí tenemos media onda. ¿Cómo calculamos cuál es el voltaje si tengo tanto voltaje de entrada y cuál es el voltaje de salida? Pues a mano derecha tenemos los cálculos. Y el cálculo entonces sería, ¿cómo lo calculo? La parte matemática es lo que quiero entrar ahora. Calculo el voltaje pico. El voltaje pico lo ve ahí a mano derecha en el gráfico. Mano derecha dice el voltaje pico es igual a 1.4 por el voltaje RMS, ¿ok? Si quiere el voltaje promedio, pues entonces sería 0.45 por el voltaje RMS, y el voltaje de inversión sería 1.4 a 2.8, dependiendo de cómo usted lo quiere calcular, 1.4 a 2.8 por el voltaje RMS. Y
el ripple, hay un cálculo para sacarlo. Eso tocamos esos términos ya ahorita, no se me preocupe, pero ahí a mano izquierda, a mano derecha, perdón, usted tiene cómo hacer los cálculos para entender el dependiendo del tipo de circuito rectificador que estamos hablando. En la parte de abajo tenemos un rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa lleva dos diodos. Al ponerle dos diodos, miren la onda que entra, la señal, la electricidad que entra, tiene 120 voltios AC, por decirlo de cierta forma, ¿verdad? Si tengo 120 voltios AC, voy a tener un voltaje después del transformador. Generalmente es bajando el voltaje, lo bajé a 20 voltios, dije, ¿verdad? Inicialmente. Entonces, una vez bajo el voltaje, pongo los dos diodos. Y los dos diodos me van a eliminar la parte negativa. Un diodo me elimina la parte negativa, pero al poner dos diodos, lo que era la parte negativa lo mantengo positivo y eso me crea un pico, dos picos, me convierte esa onda toda positiva. Entonces sube y baja, llega a cero y vuelve y sube. Y vuelve y sube y vuelve y baja y vuelve y sube, pero nunca entra en la parte negativa. Así que me crea un sub y baja más constante que a la larga se puede crear. Eso se conoce como un voltaje pulsante. Empieza en cero, sube hasta un punto máximo y baja. Es un voltaje pulsante. Los voltajes pulsantes algunos equipos lo toleran, no todos los equipos lo toleran, pero algunos equipos son fáciles de utilizar con voltaje pulsante. De ahí podemos pasar a añadir más diodos. Mientras más diodos añadimos, podemos cambiar ese voltaje pulsante, lo podemos cambiar a una línea recta. Si yo en vez de dos diodos pongo 4, que es lo que se conoce como un bridge de diodos, un diode bridge, esos 4 diodos, como constantemente van a estar cambiando esa electricidad, esa onda que subía y bajaba, la van a cambiar a una forma que va a convertirse en casi derecho, que era lo que estamos viendo en esta imagen. Si usted se fija, el voltaje empezó a subir y a bajar, a subir y a bajar. Con poner más 4 diodos, ese sub y baja se va eliminando y va creando el famoso ripple, que es como que una bajada pero no tan pronunciada, una subida tampoco tan pronunciada. Y para el sistema, para los circuitos, para los dispositivos que están conectados, los componentes conectados en el circuito, básicamente se ve como si fuera una línea recta, se comporta de esa forma. Claro, añadimos capacitores e inductores para compensar y filtrar que se mantenga lo más estable posible esa famosa línea, y así convertimos el AC al DC para poderlo utilizar en los equipos de radioaficionados. ¿Okay? Mientras mejor esté filtrado, mientras menos ripple haya, o mientras mejor sistema de filtrado tenemos, menos ripple y por lo tanto menos variación vamos a tener. Y ese ripple lo debemos eliminar, ser el mínimo posible para que nuestros equipos trabajen perfectamente y no se dañen, no haya problemas de dañarse por electricidad. ¿Okay? Así que de eso se trata estos tipos de rectificadores. Regreso aquí, que esto no se me pase. Una salida de un rectificador en pulso es un DC que no se puede utilizar, que era lo que estaba mencionando. ¿Okay? Yo creo un DC pulsante, un voltaje pulsante, constantemente cambia dependiendo de qué tan profundo cambie. Si cambia mucho, no lo quiero, pero si se limita, mientras menos pulsaciones tiene, más derecho se ve, más derecho funciona, más estable funciona, pues sí lo puedo utilizar. Y por eso es que añado capacitores e inductores
que con eso entonces crea un network de filtro o una red de filtro que va a suavizar o a eliminar el ripple. ¿Ok? Para suavizar el ripple generalmente se usan capacitores grandes, se usan capacitores electrolíticos de tamaño grande, y eso hace que los ciertos power supply sean de tamaño, todos los power supply un poquito más antiguos, aunque ahí todavía se hacen muy comunes porque la gente los prefiere. Los power supply lineales generalmente tienen un transformador grande, pesado, y unos capacitores electrolíticos grandes que también, al ser grandes, son pesados, y pues eso se usa para bajar el ripple. La regulación es el porciento de variación en una salida de voltaje entre la carga completa y sin carga. ¿Okay? El inductor input y el choke input se usa un inductor para suavizar el pulso a través de un capacitor para suavizar el voltaje. Hay circuitos donde tenemos capacitores solos o tenemos inductores solos, o hacemos filter network donde ponemos inductores y capacitores juntos. Cuando usamos inductores solos, eso se le llama un inductor input o un choke input. El choke porque hacemos es una bobina básicamente, ¿okay? Se usan para eliminar el famoso ripple. Volvemos al asunto, mantener ese voltaje estable. Si mantenemos el voltaje estable, mantenemos la corriente estable, ¿okay? Los rectificadores de onda completa, aquí volvemos al asunto de cómo se diseñan, cuántos diodos lleva, cuántos capacitores y todo lo relacionado a esto. Entrando en los power supply, seguridad en los power supply. Los fusibles y los circuit breaker generalmente se ponen en el primario, en la parte de la entrada del power supply. También los hay en la entrada y en la salida, en la entrada y en el primario y en el secundario. Se pueden poner, no está de más, va a depender de cuáles son de lo que quiera hacer el diseñador en cuanto a proteger sus circuitos, ¿ok? Como dice ahí, se usan para proteger cortocircuitos o corriente excesiva. La resistencia de purga, como purgante, en inglés le llaman un bleeder, o se pudiera traducir algo así como sangrante, una forma de verlo. Lo que hace es que descarga la energía almacenada cuando el power supply es apagado. Básicamente esta resistencia está conectada a ground, y cuando usted apaga el power supply, lo que hace es que descarga el power supply. No todos los power supply tienen resistencia de purga, no todos. Así que tenga cuidado si el power supply maneja mucho voltaje, mucha corriente. Los capacitores dentro de un power supply pueden guardar energía. Así que tenga cuidado, que puede pasar un sustito en cuanto a un golpe eléctrico. Quizás no sea mortal, pero usted tenga mucho cuidado cuando no maneje electricidad. Cuando se trabaja en un power supply, espere a que se descargue la energía almacenada, aun cuando se haya desconectado o haya estado desconectado algún tiempo. Usted siempre asegúrese, si va a bregar con él, de abrirlo. Si lo abre, asegúrese de descargarlo. Si no lo va a abrir, pues mejor no, evítese el asunto. Espere a que descargue, lo mueve y lo puede volver a conectar. Pero estas son situaciones de seguridad que usted debe tener en cuenta cuando está trabajando dentro de los equipos, ¿ok? Las fuentes de poder, las famosas conmutadas o switch en power supply, son los transistores que cambian los pulsos de corrientes a una alta frecuencia, 20 kHz o más, a través del transformador y un inductor. Entonces un capacitor se usa para filtrar el voltaje. La alta frecuencia permite usar inductores y transformadores livianos o pequeños. Aquí básicamente se usan transistores en vez de diodos directamente y de capacitores grandes para bajar el ripple, sino que se usa todo a través de los transistores. Estos transistores pues hacen la conversión y es más fácil trabajar con ellos, con equipos más pequeños. Vemos la diferencia. Si usted va a ver
power supplies tan pequeños que son del tamaño de un disco duro. Este no es un power supply, pero esto es un disco duro. Y hay power supply de equipos de radio aficionados de 30 a 40 amperes, que son pequeñísimos. Básicamente pueden caber en la palma de la mano. Pero tenga cuidado con la calidad del power supply que esté comprando. Un problema que tienen las fuentes de poder switching, los power supply switching, los switching power supply, los llaman de diferentes formas. ¿Ok? Tienen problemas de RFI, de interferencia, como dependiendo de qué tan buena calidad sea, pueden que creen interferencia en su radio o en los equipos alrededor que se estén utilizando. ¿Okay? Así que hay que estar bien cuidadoso con respecto a esto, porque dependiendo de cómo se haya diseñado, generalmente si se diseñan muy económicos, crean problemas de RFI, de interferencia de radiofrecuencia, y en su radio va a escuchar esa interferencia. ¿Okay? Aquí tengo un ejemplo. A mano izquierda, power supply de switching. A mano derecha, un power supply lineal que usa capacitores e inductores y diodos más que transistores para hacer los cambios. ¿Okay? Hablando de baterías, cambiamos el tema de baterías. Las baterías grandes marinas o de ciclo profundo, las deep cycle, son a menudo usadas como fuentes de poder de respaldo, backup. Las baterías de electrolíticos líquidos o gel son de 12 voltios, pero deben mantenerse a 13.8. La mayoría de nosotros los radioaficionados tienen un sistema de backup secundario en el caso de que la electricidad comercial falle. Tenemos baterías, paneles solares, algunos ya se están moviendo por completo el panel solar, así que dependiendo de la situación que usted tenga cuidado. Las baterías son importantes, pero también pueden ser peligrosas el manejo. Las baterías de plomo ácido son utilizables mientras su voltaje no baje de 10.5 voltios. Y esté pendiente de las baterías. Si bajan de ese voltaje de 10 voltios, 11 voltios, 10 voltios, puede que den problemas, que haya que cambiarlas. Descargar baterías por debajo de su voltaje mínimo reducirá la vida de la batería. No, yo estoy usando la batería. ¿Cuánto voltaje te está dando? Ya está dando 10.9, 11 voltios. Tenga cuidado, porque generalmente las baterías vienen para 12 voltios, 13.8 en ese nivel. Y si la sigue utilizando de esa forma, la va a dañar. Okay, en la tabla que les estoy mostrando está en el libro. Esa tabla muestra baterías, diferentes tipos de baterías, su uso, si son descargables o no recargables o no recargables. Una forma de que usted vea los diferentes tipos de baterías que hay. Y no piense nada más que solamente existen las AA o las AAA, las D y las C. Hay muchos tipos de baterías adicionales. ¿Okay? Las baterías, las famosas NICADs o NC, son diseñadas para tener una resistencia interna baja para suplir una corriente de descarga alta para herramientas o transmisores. Ha reemplazado las baterías, estas baterías, las de NIM, básicamente se reemplazaron las NIM, reemplazaron las NICAD, pero estas dos han sido sustituidas por las famosas baterías de litio, de Li-ion. Así que, pues como toda tecnología, se va sustituyendo una por otra. Claro, no hemos tenido grandes avances en las baterías. Una batería, usted generalmente necesita o muchas baterías o baterías grandes, muy grandes, para poder guardar energía por mucho tiempo. Así que la tecnología de las baterías es algo que tienen olvidado los que desarrollan en tecnología. Las baterías se descargan gradualmente, reduciendo la energía almacenada. Tarde o temprano se van a descargar. No quiere decir que yo la guardé cargada, va a quedarse cargada per seculum seculorum. No, eso no es para siempre. Eso es por un tiempo. Y van a ir perdiendo carga con el pasar del tiempo, aunque usted no la utilice. Porque las baterías son reacciones químicas. Y la reacción química minimiza, pero no se detiene. ¿Ok? Se degradan más lentamente al guardarlas en un sitio frío y seco. Si usted las guarda en un sitio frío y seco,
no las guarde en la nevera, por favor. Congelarlas puede dañar las baterías, especialmente si son de electrolitos líquidos o en gel. Congelarlas no funciona, y esa gente que dice no, que métalas en el freezer que coge un poco de carga, no, eso no funciona así. Así que tenga cuidado cuando trabaje con baterías. Diferentes tipos de baterías requieren diferentes métodos de carga y equipos. Use el tipo correcto de cargador para maximizar la vida y la usabilidad de la batería. Una batería de litio no carga igual que una batería de Nicadium o una batería de una NiCad o una NIM. Cada batería necesita su cargador, aunque hay cargadores universales. Tenga cuidado cómo recarga esas baterías. Nunca trate de recargar una batería de alcalina, de carbon zinc, de plata níquel. Las reacciones químicas que tienen esas baterías no se pueden revertir siempre. Se agotó. ¿Ok? Y si usar el método incorrecto de carga, no tan solo el cargador equivocado, sino que hay cargadores hay baterías que se pueden cargar rápido, hay baterías que no. Por darle un ejemplo, así que usar el método incorrecto de carga puede hacer que la batería explote. Tenga cuidado cuando maneje baterías. Aquí tenemos varios ejemplos de diferentes tipos de baterías. Así que baterías, a la izquierda tenemos la famosa gel, a mano derecha tenemos las de carro, que son las de ácido plomo, y en el centro otro tipo de batería. No son tan comunes, así que, pero hay diferentes tipos de batería. Aquí están las recargables, que se usan mayormente en los equipos AA, AAA y de otros tipos. Tenga cuidado. Entrando en lo que es energía alternativa, energía solar y energía del viento. La energía solar es convertir la luz solar directa a electricidad. Para eso se usan celdas solares, y las celdas solares son un tipo especial de diodo. El voltaje creado según los electrones cruzan la unión es aproximadamente de 0.5 voltios. Claro, esto es un voltaje en el circuito abierto. Las celdas tienen que ser conectadas en serie para crear voltajes altos, 24 celdas para crear 12 voltios. Claro, esto ha ido cambiando la tecnología de las celdas. Yo no soy experto en esto, pero la tecnología de las celdas ha ido cambiando rápidamente. Verifique si va a cambiarse ese tipo de electricidad o lo va a utilizar como backup y va a invertir en celdas. Verifique, oriéntese bien antes de hacer cualquier inversión. ¿Okay? Los generadores de viento, pues básicamente un generador de viento lo que hace es que mueve un motor, y ese motor genera electricidad. El viento mueve y se genera electricidad, las hélices se mueven y generan electricidad directa. ¿Okay? Aquí repasamos lo de los paneles solares. Los paneles solares convierten directamente la luz solar a través de un proceso conocido como conversión fotovoltaica. Cada celda provee una salida sin carga de 0.5 voltios cuando está directa en la luz solar. Las celdas son conectadas en combinaciones en serie y o en paralelo para proveer el voltaje y la corriente correcta. Dependiendo de cómo esté configurados los paneles, usted va a tener una electricidad y la va a poder utilizar para cargar baterías o para mover equipos. ¿Okay? Un diodo entre el panel y el sistema de baterías previene una descarga de las baterías cuando el panel no está generando suficiente potencia para cumplir con los requisitos de carga. El panel, si no lo trae, algunos sí, algunos no, usted le pone un diodo en el conector, y eso va a evitar que la electricidad que ya haya generado, si la tiene en una batería cargada, que regrese al panel solar y se pierda esa electricidad. Así que por eso se le ponen unos diodos. La mayoría de los paneles solares que yo conozco tienen ese sistema, o usted le venden ese sistema para evitar este detalle. El almacenamiento de energía. La energía solar o del viento requiere un sistema importante de almacenamiento. Mucha gente ha invertido dinero en paneles solares, en conectar toda su casa a paneles solares, pero
se les ha olvidado que cuando no hay electricidad, cuando no hay luz solar o cuando se va el viento, claro, en Puerto Rico nosotros básicamente no tenemos mucho problema con tener luz solar, yo diría que todos los días tenemos electricidad, tenemos luz solar y claro, vamos a generar electricidad, pero ¿qué hacemos en la noche? Si yo genero lo que consumo en el momento, en la noche no voy a tener para utilizar energía eléctrica. Así que los sistemas de almacenar son importantes. Si no tenemos viento, no tenemos sol, significa no energía. El exceso de energía debe ser almacenado, para eso las baterías. Y ese es el método más usado para almacenar. Los diodos previenen que las baterías se descarguen a través de los paneles solares. Estructuras grandes son requeridas para el viento o para generar, o por sistemas solares para generar niveles utilizables de energía. O sea, se ha ido, claro, según los paneles mejoran su eficiencia, según se van creando y diseñando, menos paneles hacen falta, pero muchas veces vemos las casas con 7 o 8 paneles para generar electricidad, dependiendo, y hasta más, dependiendo del tipo de necesidad que tenga la casa. Cambiando de tema, entramos a los conectores. Y los conectores con claves, tenemos diferentes tipos de conectores. Los conectores con claves solo pueden conectarse de una forma, reduciendo la posibilidad de daño. Los plugs se instalan en los cables. Los jacks son conectados en los equipos. Y este término es bien común porque en español para la gente es indistinto. Son conectores y ya. Pero en inglés el plug va en el cable y el jack va en el equipo. ¿Okay? Los adaptadores hacen conexiones entre diferentes estilos de conectores. Un adapter, le llamamos adapter cuando cambiamos de un tipo de conexión a otro. Y los divisores o splitters dividen una señal entre dos o más conectores. ¿Okay? Y aquí tenemos ejemplos de conectores eléctricos. Aquí yo muestro el más común, el recomendado por Ares, por los sistemas de Ares, el recomendado por muchos radioaficionados porque es un conector que no se puede invertir. No puedes conectarlo, es un conector de clave como le llaman, es un conector key que no puedes invertir la conexión. Una vez montado correctamente, con precaución, usted no va a poder conectarlo al revés. Esto es el Anderson Power Pole. Y pues mi recomendación es que cambie todos sus conectores eléctricos, especialmente de Power Supply a radio y a los demás accesorios. Cámbielos a Power Poles, a los Anderson Power Poles, que es una marca, pero son recomendables por ese detalle. Fácil se montan bien fácil y una vez montados no hay forma de conectarlos al revés. La electrónica de consumo y la radioafición comparten muchos de los mismos conectores. Ahí la presentación dice computadores, pero debe decir conectores. ¿Ok? Y los conectores de audio, de señal, son muy utilizados, especialmente, miren, el RCA. Nosotros lo utilizamos mucho para conectar amplificadores y radios, así que son muy comunes. Los conectores RCA son usados en equipos viejos para audio o control de señales, ocasionalmente usados en equipos modernos. Los DIN o mini DIN son los conectores para evitar conectar equivocadamente. Pueden ser de hasta 9 pines y son usados para controlar múltiples circuitos en equipos de radio. ¿Okay? Y aquí tenemos los diferentes tipos de conectores y adaptadores. Por ejemplo, aquí en la mano izquierda abajo dice NSMA, pues un adaptador de conector N a conector SMA y así por el estilo, diferentes tipos de adaptadores y conectores también. ¿Okay? Los conectores especiales para las líneas de alimentación de radiofrecuencia, el UHF, que le llaman el conector UHF. También es el conector SO239 y el PL259. Se pueden usar hasta aproximadamente los 150 MHz. El N es resistente a la humedad, básicamente a prueba de agua, y se usa aproximadamente hasta los 10 GHz. Muchos me van a decir, Héctor, pero yo uso
regresando al UHF, muchos me van a decir, Héctor, pero yo uso el UHF en 70 centímetros. Sí, se utiliza, pero no es el mejor conector para ese tipo de frecuencia. Se utiliza mucho el UHF, el SO239, el PL259, y de hecho hay gente que lo utiliza en frecuencias más altas, pero no es el mejor performance que va a tener, ¿ok? Por lo tanto, vas a encontrar muchas veces equipos de 70 centímetros que tienen los conectores N, porque primero son a prueba de agua y segundo funcionan mejor eficiencia en esas frecuencias altas hasta básicamente los 10 GHz. Los SMA son los conectores más comunes hoy día en los handy, en los radios de mano. Son conectores pequeños diseñados para el cable coaxial miniatura y se usa hasta aproximadamente los 18 GHz. Se usa, como dije ahí, en radios de mano. ¿Y de qué estamos hablando? Estos tipos de conectores. El que está a mano izquierda, completamente a mano izquierda, es un conector PL259 y un SO239. El SO239 básicamente es el hembra, el PL259 el macho. En el centro está el conector N, macho y hembra. Estos son los que son a prueba de agua. Son bastante sencillos de conectar, pero casi nadie los usa porque son mucho más caros que los UHF, que los PL259 y SO239. El último es el famoso SMA, que los vemos en los radios de mano, como dije, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. Los conectores de data. La data digital es a menudo intercambiada entre computadoras y los radios de los radioaficionados, eso lo sabemos, hacemos modos digitales y conectamos las computadoras y los radios. Y ahí entonces podemos usar, dependiendo del radio que estemos usando, pues se pueden utilizar los puertos RS232, que son los famosos puertos seriales o puertos paralelos. Dependiendo del tipo, volvemos al asunto, dependiendo del radio que estemos usando, de las computadoras que estemos usando. Los conectores tipo DT de 9 pines, que es el famoso serial, tienen 9 conectores. Se le llama DB9 o DE9, macho y hembra. DB9 me parece que es el macho, el de E9 es la hembra. Usualmente usado en los puertos seriales. Los conectores tipo D de 25 pines se le dice DB25. Si lo busca en internet es más fácil poner DB25 y le va a dar los conectores usados para los puertos paralelos o para los puertos de impresoras antiguas, porque ya la mayoría de las impresoras han ido cambiando a USB, pero todavía hay pocas computadoras con estos conectores de paralelos. Los puertos USB son el estándar para las computadoras modernas, así que básicamente todos los dispositivos han ido cambiando los famosos puertos USB. Y aquí en esta imagen, en el libro está también, hay una imagen explicando cuáles son los seriales, cuáles son los paralelos, los mini DIN, los USB. Así que usted va a tener forma de verlos e identificarlos. Aquí entonces vamos a entrar en los equipos de prueba. Los equipos de prueba. Entramos en lo que es el método análogo y el método y los metros digitales. Vamos a hablar de ambos metros. Y a ambos metros se les conocen como VOM o Volt Ohm Meter o metro de voltaje y ohmios. Es la pieza más simple de equipo de prueba que usted va a conseguir, que debe tener, que yo le recomiendo que tenga. No debe, es una recomendación. No tiene, pero mi recomendación es que lo tenga alguno para hacer pruebas cuando usted vaya a empezar a conectar equipos, saber si tiene voltaje o no tiene voltaje, si necesita medir una continuidad. Eso se lo va a permitir un BOM, tanto análogo como digital, y no son costosos. Los hay de $6, de $7, de $10. Y es bueno tener uno porque si usted necesita saber cuánto voltaje está sacando su power supply o cuánto voltaje tiene la batería que está conectando, pues ahí tiene la forma de saberlo con precisión.
En cuanto a medidas, un BOM puede medir voltajes, corrientes, resistencia. Algunos hoy día ya incluyen para medir capacitancia e inductancia en el paquete más económico, o sea que no hay que invertir miles de dólares en tener, o cientos de dólares para tener un BOM funcional. ¿Qué pruebas se pueden hacer? Pues pruebas de continuidad. Conduce la electricidad de este cable, en este cable, checar un cable si está partido por dentro, pues usted puede verificar si ese cable está partido o no. Los diodos, los transistores también los puede chequear con BOM. Hay dos tipos de BOM, como ya dije, el análogo y el digital. Los metros análogos tienen una aguja y escalas calibradas en la cara del metro. Los metros análogos son usados para encontrar un pico o una lectura mínima, como cuando se ajusta un circuito. En el caso de los multímetros digitales o BOM digitales, ofrecen mayor precisión que los metros análogos. Metros digitales a menudo tienen funciones útiles: la autoescala, la selección automáticamente del rango a desplegar en pantalla. A veces usted no, con un metro digital muchas veces es automático, usted lo pone en voltaje AC, DC y automáticamente lo pone y él maneja y le dice, se ajusta y le da las cantidades correctas y no tiene que estar buscando en diferentes escalas, contrario a muchos métodos análogos que entonces tiene que estar usted buscando qué hace, cómo mide. El peak hold es para capturar valores máximos. Con el peak hold yo aprieto un botón de peak hold o lo pongo en la función de peak hold y él me va a decir cuál es el voltaje máximo que está leyendo, o la corriente máxima que está leyendo, o la resistencia máxima que está leyendo. Eso es lo que hace el peak hold. Cuando se mide el voltaje, el metro debe tener una impedancia máxima para poner un mínimo de carga en el circuito a ser medido. Se pone esos metros lo que tienen es alta impedancia y por lo tanto no influyen en el circuito donde lo estamos leyendo. ¿Okay? Para eso se diseña. Aquí tenemos ejemplos de lo que es un metro análogo y un metro digital. Una ventaja de un voltímetro digital comparado a uno análogo es que tiene una mejor precisión para la mayoría de los usos. Cuando se ajustan circuitos, el uso de un instrumento con lectura análogo puede ser preferido a un instrumento con una lectura digital. ¿Ok? Y aquí me detengo. Hasta la próxima clase. Gente, vamos a seguir hablando de los diferentes equipos de prueba y ya entonces pasamos a los próximos capítulos, pero por el momento me detengo aquí con los métodos de medida. Los veo en la próxima clase. Hasta la próxima. Buenas noches.